Shabbat Shalom con todos, qué gusto podernos saludar en este día, que la gracia y el amor, el favor de nuestro Padre Eterno sea con cada uno de nosotros. ¿Me escuchan bien? ¿Está bien el sonido? Bueno, qué gusto podernos reunir en este día, poder compartir lo que el Todopoderoso nos entrega, para que así también todos seamos edificados. Recordemos que siempre hay algo nuevo que entregar, siempre hay algo nuevo que recibir del Padre. Y bueno, nos preparamos para eso, para este tiempo, para podernos reunir como el Padre Eterno lo dispone en su palabra, ¿cierto? Que podamos reunirnos en este tiempo de Shabbat, que podamos recibir de Él. Bienvenidos todos. Este va a ser un tema muy, muy importante, muy especial. Así yo lo he recibido mientras leía, mientras preparaba esta porción para traerles, y es que el Padre nos va a dar luces para este tiempo, es decir, nos va a alumbrar nuestro entendimiento. En este tiempo el Padre Eterno va a hacer que nosotros podamos recibir de su palabra para este tiempo. Recordemos que la palabra es profética, la palabra tiene dimensiones, ¿cierto? Y hoy lo vamos a ver desde una dimensión para el hoy, lo que el Padre nos está hablando para el hoy, ¿cierto? Porque no vamos a mirar lo que pasó en ese tiempo como para decir, eso ya pasó, eso ya no va a ocurrir en este tiempo, sino que qué es lo que el Padre nos habla en este tiempo, ¿sí? Con esta porción de la Torá en Génesis capítulo 34, ¿sí? He sido orando mucho al Creador para que Él pueda revelarnos a nuestras vidas, para que Él sea guiándonos a través de esta enseñanza, que es lo que Él nos quiere hablar. Así es que esos oídos inteligentes, esos oídos Shema, esos oídos atentos a lo que el Creador va a hablar, porque nosotros exponemos, ¿cierto? Pero sé que el Padre, allá donde usted está, allá le va a hablar. Allí en su casa, Él le va a hablar a través de la palabra, Él va a alumbrar su espíritu, Él va a traer la luz de su palabra para que usted pueda recibir en este tiempo lo que Él quiere hablarle a su vida, para su casa, para su familia. Sí, porque eso es lo que hace nuestro Padre a través de la Escritura. Bueno, vamos a continuar. Y yo le he llamado a esta enseñanza: un descuido es suficiente para caer. Nosotros como creyentes tenemos que estar muy apercibidos, ¿cierto? Porque la Escritura es clara, dice que nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. ¿De qué dimensión está hablando? No está hablando de que el mundo terráqueo, por decirlo así, sino que estamos viviendo en una ciudad, en un lugar a donde, cierto, hay costumbres, tradiciones, hay muchas cosas que para nosotros, que ya hemos sido escogidos, apartados por el Creador, nosotros ya no la vivimos, nosotros ya no la compartimos. Entonces el Padre nos hace ver, nos hace recordar por su palabra que aunque estemos en este mundo, nosotros no somos partícipe de las costumbres, de las tradiciones y de todo lo que el mundo vive, ¿cierto? Vamos a ver entonces qué está pasando acá en Génesis 34 y que el Padre nos habla para nuestras vidas hoy, para estar alertas, ¿cierto? Para estar al cuidado. Dice el verso 1, salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob, o sea, al patriarca Jacob, a ver a las hijas de esa tierra. Cierto, muchas veces podemos decir, ay, pero ¿qué de malo hay? ¿Qué de malo hay que alguien salga a la ciudad? ¿Qué de malo hay que alguien vaya a la ciudad? Vamos a ver qué pasa acá. Dice que salió Dina, ¿a dónde? A ver a las hijas de esa tierra. ¿Y dónde estaban? ¿En qué tierra estaban? Estaban en la tierra de Siquén. Y antes de analizar un poco esta frase, salió Dina, vamos a recordar algo muy importante, porque tenemos que ver primero acontecimientos que hubieron antes a este, ¿no?
Recordemos que Jacob, el papá de Dina, ¿cierto?, había traído a su familia a este lugar llamado Siquén, un lugar donde el Todopoderoso no le había dicho que se queden allí a vivir. Quizás era un lugar de paso, por llamarlo así, pero no era un lugar para establecerse a vivir allí. Al parecer, el Todopoderoso lo había dirigido a Jacob a otra dirección, a Betel, por llamarlo así. Y eso ya lo vimos en el capítulo 31, cuando él se le aparece, se le manifiesta, le habla y le dice: yo soy el Elohim de Betel, donde me ungiste un pilar y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y saldrás de esta tierra para regresar a la tierra de tus padres. Entonces vemos muy clara la instrucción, que fue voluntad del padre que ya se vaya de la casa de Labán, sí, porque a veces nosotros malinterpretamos la palabra, ¿cierto? O la profecía, por llamarlo así, o la palabra que recibimos. Sí fue instrucción del padre que se levante, que salga de la casa de Labán, y le dijo que tenía que regresar a la tierra de sus padres. Entonces es muy importante que nosotros entendamos a escuchar la instrucción muy bien y a obedecerla tal como se nos fue entregada. No solamente era el hecho de que salga, ¿sí? Y bueno, yo veré a dónde me voy. No, la instrucción es: levántate, sal de la casa de Labán, pero te vas a regresar a la tierra de tus parientes. Pero aquí algo interesante, y esto es para nosotros también. ¿Para qué? Para que pongamos atención a las instrucciones del Creador y las podamos cumplir tal como se nos ha dado la instrucción, no a medias, ¿sí? Como de pronto acá, sale de Labán, pero se queda establecido en Siquén. Entonces Jacob, el patriarca, se establece en esta ciudad de Siquén, a la que hace referencia el verso 1, que sale Dina a ver a las muchachas, a las hijas de Siquén, ¿sí? Y resulta que allí se quedó un tiempo, ¿sí? ¿Sí? Y ese tiempo que se queda allí Jacob, el patriarca, con su familia, va a traer daño a su familia. Y ya vamos a ver por qué. Jacob escoge un lugar para sentarse, para quedarse, para vivir, por razones que quizás a él le parecieron buenas, pero no eran las de nuestro Creador. Es decir, estaba equivocado. Vamos a ver acá algo interesante que ya lo vimos la semana pasada, y dice: después llegó Jacob a la ciudad de Siquén, que se encuentra en la tierra de Canaán, cuando vino de Padán Aram y acampó frente a la ciudad. ¿Qué vio Jacob acá? Dice que se acampó frente a la ciudad. Jacob escogió un lugar para vivir porque vemos acá, de pronto él quiso estar frente a la ciudad o cerca a la ciudad, ¿sí? Aún conociendo que esta ciudad era una ciudad pagana, era un lugar que no había sido entregado por el Padre como instrucción para quedarse allí. ¿Por qué? Porque le había dicho: levántate, sal, vete, pero te vas a establecer o vas a regresar a la tierra de tus padres. Y obviamente en Siquén no estaban sus papás. Entonces, ¿qué pasa acá? Jacob, de pronto, al quedarse allí, al establecerse en Siquén, escogió un lugar donde vivir, quiso darle un lugar, ¿verdad?, a su familia, pero ese lugar no era el correcto. Y eso hizo que exponga a su familia, o vamos a hablar acá de Dina, ¿cierto?, a malas influencias, a influencias que no convenían a su familia, ¿sí? Ya vamos a ir mirando. Entonces, vamos a mirar qué más hay, qué más pasa acá, ¿sí? En Siquén. Ciertamente en Siquén, el patriarca Jacob experimentó situaciones dolorosas para su familia, situaciones que trajeron hasta ahora lo que nosotros estamos leyendo, ¿sí? Situaciones que de pronto quedaron marcadas en este tiempo para que nosotros en este tiempo podamos mirar qué consecuencias hay cuando nosotros queremos ir en la dirección que a nosotros creemos que es la correcta, pero no es la voluntad del Creador, o esa no es la voluntad
que el Padre Eterno nos ha señalado. Entonces es muy importante que cuando el Padre da una instrucción a nuestras vidas, tratemos de cumplirla como Él nos ha dado, no a medias, ¿sí? Entonces dice acá, salió Dina, ¿sí? Salió Dina, dice, y eso nos indica que Dina sale a la ciudad que estaba ¿dónde? Frente de su casa, porque dice que Jacob acampó frente a la ciudad. Entonces sale ella a mirar a las muchachas de la ciudad. Y algo importante acá, que quizás acá no lo leemos, que ella salió porque la llevó alguien. Sí, podríamos decir que ella sale por su propia voluntad. Acá nadie la forzó, no hubo algo que leamos que alguien la forzó, sino que ella lo hizo por su propia cuenta. Dina, para hacer esto, ella ya debe haber escuchado, ¿cierto? Lo que se movía en la ciudad, lo que había en la ciudad. Y obviamente para esta joven, para esta muchacha, vivir apartada de la ciudad, es decir, del ruido, vamos a llamarlo en este tiempo, del ruido de las discotecas, de las luces, ¿verdad? De ese entorno, del bullicio del mundo, por llamarlo así, todo lo que era desconocido para ella, ¿sí? Ella ya lo escuchaba y quizás eso ya estaba llamando su atención, ¿sí? Un mundo, una ciudad, por llamarlo así, ya que vemos acá ciudad, que estaba llena de costumbres, de modas, de tradiciones extrañas a su tierra, es decir, a las que vivía su familia. Entonces, eso nos prende y nos enciende luces a nosotros en este tiempo para las que tienen hijas, vamos a hablarlo de un sentido literal con las niñas, con las jovencitas, ¿sí? Porque a veces nosotros creemos que es metiéndolas en el encierro, no salga, no mire, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar en el corazón de esa joven o de ese joven? ¿Sí? Porque quizás acá vemos que fue violada, ¿sí? Por un varón, pero ¿qué tal un joven queriendo descubrir lo que hay fuera, lo que se mueve en la ciudad, lo que se mueve en el mundo, por llamarlo así? ¿Sí? Y creemos que de pronto es el encierro o desviarlo de eso. Como padres somos responsables de que a ese jovencito, a esa jovencita, usted le muestre y le diga, mira, esto es lo que hay en el mundo, esto es lo que se mueve en el mundo, ¿sí? Quizás usted con su vehículo va a pasar y le va a decir, mira, ese joven o esa joven es presa de qué, o de la prostitución, es presa todo lo que se mueve en una discoteca, que hay allá adentro, es un lugar de perdición. No es el hecho de que usted los va a entrar allí, pero es el hecho de que usted les va a mostrar qué peligro corre al querer mirar o desviar primero su corazón, porque no crea que Dina primero desvió sus pies, no, primero se desvía el corazón, era su corazón el que estaba motivado al conocer qué había en la ciudad, qué se movía en ese mundo desconocido para ella, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Dina sale de la cobertura, del cobijo de sus padres, de la protección de sus padres, porque ella quiso experimentar algo diferente. Y como les digo, en el corazón de Dina había una motivación. Y lo dice claramente, ver a las chicas de esa tierra. O si lo vemos acá con un varoncito, ver a los jovencitos de esa tierra. Entonces, lo malo acá, lo que llamaríamos que estuvo incorrecto, fue la motivación del corazón. Porque, como la escritura dice, estamos en este mundo, no somos de este mundo, ¿verdad? Los chicos tienen que salir al colegio, los chicos tienen que salir de compras, los chicos, es cierto que pues tienen que moverse en la ciudad, en el lugar donde están, porque no los va a vivir, no los va a tener viviendo en un encierro, por llamarlo así. Estamos mirando de forma literal, ahora sí, lo que es salir y esto, ¿no? Entonces, van a salir, tienen que salir por diversas actividades del colegio, la universidad, pero acá había una motivación y esa motivación era las chicas de la tierra, las chicas de Siquén, las chicas de la ciudad, porque estaba frente a la ciudad la casa de Jacob. Entonces es la motivación del corazón que ya vi en Dina, lo que ella quería experimentar fuera, lo que ella quería mirar fuera, es lo que trajo una consecuencia, ¿sí? Y dice, vio. Recordemos que mirar, ¿cierto? Es lo que viene luego a dañar. ¿Cómo entra el pecado?
¿Cómo entra la tentación? Por los ojos y por sus oídos, ¿cierto? Son puertas, son portales que van arrastrando poco a poco al ser humano a apartarse. Entonces, acá Dina también se estaba apartando de la cobertura de sus padres. Lo mismo para nosotros, no veamos solo a Dina en el sentido de una muchacha, ¿sí? Veamos en el sentido de un joven creyente, de alguien que es un creyente joven, es decir, de alguien que apenas está conociendo la escritura, de apenas alguien que viene a la verdad. ¿Qué pasa si se sale fuera de la cobertura de la verdad, fuera de la cobertura de la Torá, fuera de la cobertura de la palabra? ¿Qué va a pasar? Porque hay motivaciones en su corazón, porque quiere experimentar lo que de pronto antes se experimentó o lo que en ese momento se dice que se está viviendo en algún lugar. Muchos, siendo jóvenes espirituales, por llamarlo así, de pronto creen estar fuertes en el espíritu y comienzan a desviarse, a salir fuera de la cobertura de la escritura, y es ahí donde vienen las consecuencias. Sí, porque no lo vamos a decir, no vamos a decir ahora que solamente estamos mirando en el plano de una joven, sino también de un creyente joven, de un creyente que todavía no tiene o no ha alcanzado una madurez espiritual donde está fortalecido, que aunque venga lo que venga, va a decir no. Recordemos, la palabra es clara y dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. En la ciudad donde Dina quiso experimentar no habían buenas costumbres, habían costumbres malas, dañinas para ella, que era una hebrea. Lo mismo en este tiempo para nosotros, que hemos vuelto, hemos hecho un teshuvá, un retorno, o para algunos que están haciendo un retorno a la raíz hebrea de la escritura, es decir, a volverse de todo corazón al Creador, darse una escapadita, una vueltecita por lo que ofrece las costumbres de fuera, pueden ser causa de traer un desvío. ¿Sí? Entonces, un pequeño descuido es suficiente para caer. No solamente en el sentido de ser una jovencita, sino un joven creyente. Es decir, alguien que aún no está firme, alguien que aún no está convencido, no tiene un cimiento, raíces profundas en la escritura. ¿Sí? Entonces, vamos a volver con Dina. ¿Sí? Vamos a mirar a Dina. Dina quiso conocer lo que para ella era desconocido. ¿Sí? Y mire, he visto muchos padres que dicen, mis hijos nacieron en una cuna cristiana, por decir así, muchos que dicen, y resulta que los hijos a una edad de 12, 13, 14 años se desviaron, ya no quisieron más. ¿Pero por qué? Porque pensamos que es el encierro lo que los está apartando. El encierro no aparta, aparta de forma corporal, pero no del corazón. Y eso es preocupante. Tenemos que preocuparnos es de que ese joven o esa joven esté su corazón puesto en nuestro Creador. Porque si solo corporalmente lo estamos apartando, en algún momento cuando crezca, cuando ya quiera hacer lo que le parece bien a esa persona, simplemente va a dejar abandonado todo, porque no echó raíces, porque no está firme, convencido en lo que ha creído, sino que simplemente fue porque o sus padres lo encerraron, es decir, lo metieron en una atmósfera donde usted no sale, usted no va, pero nunca le explicaron el por qué, nunca le hicieron ver qué daño podría traer o qué consecuencias ocasiona el hecho de salirnos de la cobertura de la palabra, salirnos fuera de ese entorno que el Creador ha creado para nosotros como familia. ¿Sí? Por eso es tan importante, usted que tiene hijos jóvenes, ¿con quién los está relacionando? ¿Cuáles son las compañías de sus hijos? Las malas compañías van a hacer que se dañen las buenas costumbres que el Padre ha colocado a través de la escritura. Si nosotros no los acercamos, ustedes que de pronto tienen hijos, nosotros no tenemos ya hijos pequeños, jóvenes que vivan con nosotros, pero usted que tiene esos hijos, ¿a quién los está acercando? ¿Cómo los está ayudando a relacionarse con otros jóvenes que también tengan buenas costumbres? Es decir, que también practiquen la fe, que también tengan una vida alineada al Creador.
Pero si usted como padre no se está preocupando de eso, sino que usted cree que es alejarlo solamente de las malas influencias, es decir, encerrándolo, o que usted porque lo está mirando, usted no puede mirar el corazón de su hijo o de su hija. Usted no puede conocer qué hay en el corazón de esos jóvenes. Entonces, mire, ¿a dónde apunta el enemigo para desviarlos? A los jóvenes, a los niños. En ellos es que está la mirada del mundo, la mirada del enemigo para llevarlos a la distracción, primero en su corazón, ¿cierto? Y luego apartarlo de lo que quizás usted hasta ahora está sembrando en ello, buenas costumbres. Dina, como les decía hace un rato, seguramente ella escuchó lo que se vivía en esa tierra y que era muy diferente a su tierra. Ayer yo les compartía anoche, escuchaba de un pastor en España que dice que su hijo de 22 años se suicidó. Y la noticia dice que su hijo se suicida porque terminó una relación con su novia, un joven de 22 años. Había caído en estado de depresión, se suicidó porque terminó con su novia. ¿Y sabe qué? El papá está internado en una clínica porque le dio una crisis depresiva porque era su hijo, su último hijo, pues de los poquitos que tiene, ¿no? Entonces, imagínense, era un pastor, es un pastor, su hijo de 22 años, ¿sí? Entonces, ¿qué motivaciones habían en su corazón? ¿Cómo estaba su corazón? ¿Cierto? Entonces, eso nos da luces a nosotros de no creer que porque estamos viviendo la escritura, ¿cierto? Todo está bien en nuestra casa con los hijos. Miremos qué pasa en el entorno de ellos, qué está pasando en ellos, ¿sí? Entonces, Dina sale, dice, y vio. Ella quiso experimentar mirándolo, no solamente con lo que de pronto le llegaban a contar. ¿Usted cree que Dina no escuchaba a sus hermanos hablando? Porque obviamente sus hermanos eran los que iban a la ciudad a comprar lo que necesitaban, los que iban a la ciudad a traer cosas que necesitaban para el campamento, para la casa del patriarca Jacob. Ella de pronto escuchaba los comentarios de lo que se vivía en la ciudad. Pero ella quiso verlo con sus ojos, ella quiso experimentarlo con sus ojos y quiso mirarlo. Entonces, por eso es que la escritura dice que Dina salió, ¿sí?, a ver. Ella quiso experimentar mirándolo. ¿Y qué quiso mirar? Las chicas de esa ciudad. Las chicas que eran diferentes a ella, ¿sí? Si lo veo de forma literal, diría, bueno, las vestimentas de las hebreas eran diferentes, ¿sí? Ella salió a mirar qué diferentes se vestían, ¿verdad? Salió a mirar su moda, su maquillaje, sus formas de comportarse, de vivir, de la libertad que tenían esas jóvenes, que era muy diferente a su vida, ¿sí, no? Y podríamos decir, ese libertinaje que vivían las chicas de esa tierra. ¿Qué miran las jovencitas en este tiempo? ¿O qué les dirán a sus padres? No, pero mira, mis amigas son diferentes. O los jóvenes, mira, mis compañeros del colegio son diferentes. Y quizás hasta hay altercados en la casa porque no saben cómo manejar esa situación. Entonces es por eso que el ejemplo empieza con los padres, porque ustedes como padres primero tienen que ser diferentes a los del mundo. ¿Cómo le pueden dar un consejo como padres a unos jóvenes, a unas jovencitas como Dina, ¿cierto? Si un comportamiento como padres no es el correcto para darles un ejemplo, para decirles, no, es que lo que se vive allá, mira, por donde pasamos, mira, ese es un lugar de prostitución. ¿Qué es la prostitución? Mira cuántas jóvenes hay allí, están embriagadas, están bebiendo, ingiriendo licor. Mira esa joven que está en drogadicción. No porque usted las va a señalar, o como muchos dicen, no, es que no debemos condenar, pero sí podemos hacerle mirar que no son iguales y cuál es el peligro, ¿cierto?, de salir de la cobertura del padre, porque eso es lo que trae como consecuencias, ¿sí? Entonces, Dina nos muestra un ejemplo claro, ¿sí?, de una hija de un patriarca. Si a Dina le pasó, nosotros tenemos que encender luces con los jóvenes y aún con nuestra vida misma, hablando en el sentido creyente.
Muchos se han desviado nuevamente al mundo. Empezaron bien, quisieron venir a la Torá, a recibir las instrucciones de Torá, a vivir como un pueblo hebreo, pero las saliditas, es decir, las vueltecitas a lo que se vive fuera, los arrastró nuevamente a el mundo, a la perdición. ¿Sí? El problema, como les decía, no es que fue a la ciudad. En este tiempo podemos decir, los jóvenes tienen que hacer muchas cosas, comprar, salen de pronto, sus papás los llevan o tienen que salir un momento, en fin, muchas cosas se puede hacer en la ciudad. Cuando habla la ciudad es el ruido de la ciudad, las cosas que se viven fuera en la ciudad, ¿cierto? Pueden salir de compras, pueden salir a hacer pagos, pueden salir, en fin. ¿Sí? El problema es la motivación del corazón, ¿sí? Ese es el problema. Porque Dina, desde que salió de su casa, ella salió con una motivación en su corazón. Y es ir a mirar a las chicas de la ciudad. Entonces, ese es el problema, ¿sí? Que ella, su corazón ya estaba motivado por lo que quería ver. Entonces, para muchos dirán, fue una escapadita. Sí, una escapada fuera de los límites normales de su hogar paterno. Y más que límites, podríamos decirlo, geográfico, porque yo no veo de un límite geográfico, sino un límite en cuanto a sus costumbres, en cuanto a su fe, en cuanto a su manera de comportarse, en cuanto a su forma, ¿sí?, de manifestar que es parte de un pueblo Kadosh, parte de un pueblo escogido. Y algo importante acá, a Dina nadie la obligó. Y es lo que tenemos que entender, que el ser humano lo hace por su propia voluntad. Aquel que se desvía del camino del Creador, aquel que se aparta, no es porque alguien le forzó. Si usted está cimentado en la verdad, cuando venga la tentación, va a decir no. La Escritura dice, bienaventurado el hombre que resiste la tentación. Está hablando general. Nosotros, los seres humanos, que podemos resistir, es decir, no es que, ay, usted se aguanta, no, sino que usted va a decir, no, aquello no es parte de nuestra vida, no es parte de nuestra familia. Nosotros somos un pueblo apartado, un pueblo escogido del Creador para vivir conforme a la Escritura. Sí, muchos dirán, esta fue una falta de atención de los padres de Dina. Yo digo que más que el cuidado de estar ahí sobre Dina, de que no salga, de que no mire, era de la atención en Dina, porque para que Dina haya salido es porque ya venía gestándose algo en su corazón. Y como padres deben conocer a sus hijos, ¿verdad? Sus reacciones, ¿qué está pasando? Más ahora en este tiempo, ¿sí? Yo creo que todos los hijos en este tiempo, jovencitos, se dan una escapadita por el mundo. ¿En qué sentido? A través de sus celulares, ¿sí? Porque si yo le digo algo, aún nosotros que usamos las herramientas para conectarnos, para estar comunicados, ¿verdad? Hay cosas que salen del mundo que no son edificantes para nosotros, que no nos sirven para nuestra vida. Pero es ahí cuando alguien puede resistir y decir, esto no es para mí. Y usted pasa, usted simplemente lo quita de su paso. Entonces, esto nos muestra que como padres tenemos que mirar. No es el hecho de que no hayan estado ahí sobre Dina, cuidándola o en un encierro, sino mirando qué pasaba en el corazón de Dina, qué motivaciones había en el corazón de Dina. Recordemos que los jovencitos en su edad, 11, 12, 13, 14 años, es una edad a donde quieren experimentar muchas cosas que han escuchado, que han visto, ¿cierto? Y quieren experimentar. Y es ahí a donde los padres tienen que estar mirando qué hay en el corazón de esos jóvenes. Porque para que ella salga es porque mucho antes en su corazón ya se vio motivada por las cosas que vivían las chicas de esa tierra extranjera para ellos o tierra extranjera para ella. Porque ella no era parte de esa cultura, ella no era parte de esa tierra, por decirlo así, una tierra pagana, una tierra que tenía costumbres muy diferentes a Israel. Sí, entonces no podemos culpar literalmente así a sus padres,
porque Dina tenía su voluntad de hacerlo o de no hacerlo, pero era muy importante sus padres de saber qué estaba pasando con Dina. Entonces, ella quiso socializarse, es decir, ella quiso tener un encuentro con las chicas de esa tierra, ¿sí? Una amistad con las chicas de esa tierra, ¿sí? Porque alguien o con alguien, ya Dina tenía que haber tenido un encuentro, una conversación con alguna de las chicas, ¿cierto? Porque salir y como que si no conozco a nadie, pero de pronto ya había alguien allí que estaba influenciando sobre la vida de Dina. Entonces, que fue una travesura, muchos dirán, sí, pero una travesura inaceptable. ¿Para quién? Para una hija de Israel. Porque esta travesura iba a terminar mal, no solamente para ella, sino para toda esa gente, esas familias que estaban al lado del patriarca Jacob. Es decir, para todos sus hijos y para toda la familia. ¿Sí? Entonces, se dice que en Siquén las mujeres jóvenes eran consideradas como algo como una casa legal, por decirlo así. A un varón le gustaba, se le acercaba y me gustaba y ya. Entonces, ¿por qué? Porque estaban dentro de un territorio a donde eso era permitido, acercarse a una mujer, comenzarla a enamorarla, en fin, ¿sí? Entonces, había una promiscuidad en esa tierra que era normal para ellos. Para esa ciudad era normal, pero para los hijos de Israel esa no era su costumbre, esa no era su tradición, esa no era sus creencias, esa no era su forma de vida. Y esto nos lleva a nosotros a ilustrarnos, ¿sí? He escuchado aún familias creyentes que dicen, ay, mi hija o mi hijo va a tener una pijamada, se va a una pijamada con su amiguito aquí a 3 casas. Miremos y examinemos, ¿sí? ¿Qué entorno le rodea a esos jóvenes? ¿Por qué? Porque el enemigo apunta a ellos, porque el enemigo está apuntando a los jóvenes, a los niños, ¿sí? Entonces, esto nos sirve a nosotros de encender luces, una advertencia, tanto como para padres, pero también en el sentido espiritual de una juventud, de una niñez o de, como dice acá, una joven, una persona creyente joven, una persona que apenas está empezando a conocer la verdad, a relacionarse con todo lo que es lo hebreo, lo que es las costumbres, las tradiciones, cómo se vive, cómo vive aquel que viene a ser parte de Israel. Aquel que viene a ser parte de Israel, el pueblo escogido de nuestro Abacadosh, vive diferente a lo que vive el mundo. Por eso es que necesitamos enseñar con la palabra qué es lo que el Todopoderoso quiere para nosotros, ¿sí? Por eso es que tenemos que poner fundamento en los niños, por eso es que tenemos que poner fundamento en los jóvenes. ¿Qué fundamento? La escritura, la palabra, para que ellos puedan echar raíces. La palabra nos compara con un árbol plantado junto a corrientes, pero un árbol tiene que echar raíces. También nos compara con palmeras. Esas raíces tienen que estar fuertes para que el árbol no tambalee, para que el árbol no sea arrancado por las corrientes de este mundo, para que el árbol no sea sacado de esa posición donde fue sembrado, que es la palabra. Pero para eso se necesita estar bien plantado, ¿sí? Por eso es que necesitamos que esa edificación sea a través de la escritura, ¿sí? Y se ha puesto a pensar en este tiempo, ¿qué paseo pueden estar dando las jóvenes y los jóvenes? Hablando en el sentido de edad y también hablando en el sentido joven espiritual. ¿Qué paseos se pueden estar dando? ¿Sí? Claro, ya no en el sentido geográfico de una tierra, de forma literal, sino más bien a lo que se le esté apegando, a lo mundano, a las tradiciones, a las costumbres, a la moda, a las influencias negativas en muchos ámbitos. Y eso sí es de ponernos a pensar.
Y como les digo, no solamente en los jóvenes, hablando de edad, sino de una madurez espiritual, de un cimiento espiritual. Porque si no hay un cimiento espiritual, cualquier corriente de la ciudad, de lo mundano, va a desviarlo del camino Kadosh. ¿Sí? Entonces, veamos acá, ¿cierto? Entonces, eso es lo que pasa. Dice el verso 2, la vio Siquén, tremendo. Ella salió a ver, era lo que ella quiso, y como decíamos, en ese tiempo, para esa tierra, era normal. Si las jóvenes salían, ellas salían porque iban a buscar, ¿cierto? Lo que en esa tierra había, cómo se movía. Podía cualquiera acercársele, cualquier joven se le acercaba a una mujer que andaba sola, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Aquí aparece Siquén. Él aparece porque esa era la costumbre de esa tierra, ¿cierto? Aparece Siquén, hijo de Hamor Hebeo, príncipe de aquella tierra, y dice, y la tomó, y se acostó con ella, y la deshonró. En algunas versiones dice la deshonró, en otras dice violó. Entonces, vamos a ver acá la palabra vio, ¿cierto? Ella sale a ver, vamos a llamarlo así, con un ojo malo, es decir, quería mirar, experimentar lo que ella no veía en el campamento de sus padres, no veía en esa cobertura que sus padres le habían dado, porque sus padres, ¿verdad?, tenían una fe, tenían sus costumbres alineadas al Creador. Entonces, ¿qué pasa? Siquén, hijo de Hamor Hebeo, era el hijo del gobernante de esa tierra, el gobernante de Siquén. Y yo digo que al ser el hijo del gobernante, ¿cierto?, era un personaje codiciado por muchas jóvenes de esa tierra. Debe de haber sido muy bien parecido. Además, dice que, ¿verdad?, era un príncipe, es decir, era alguien importante en esa tierra en posición social y en estatus. ¿Por qué? Porque era el hijo de aquel gobernante de esa tierra. Entonces, miremos todo esto acá que nos muestra a nosotros, ¿verdad?, para este tiempo en que debemos de estar apercibidos, ¿sí? Sigamos. Entonces, algo que también yo puedo decir acá, que dice la vio Siquén, que vio Siquén en Dina. Las hebreas son hermosas, ¿sí? Recordemos que las hebreas son hermosas porque está la luz de nuestro Abba en ellas. Las hebreas destellan esa luz de nuestro Padre. Y Siquén vio en Dina belleza, vio una joven muy hermosa. ¿Qué más pudo ver? Vio a una Dina ingenua, vio su inocencia, era una jovencita, ¿sí? Y una jovencita que venía de una familia honorable, por decirlo así, en este tiempo, ¿sí? Entonces, esto nos lleva a preguntar, ¿sí?, a preguntarnos, ¿dónde la vio Siquén? Para que se le haya hecho tan fácil. Acá dice, la vio, la tomó y se acostó con ella. ¿Dónde la vio? ¿Por qué fue tan fácil para Siquén? Si hubiese estado dentro de la cobertura de sus padres, no hubiese pasado esto. Dentro del límite donde sus padres establecieron, no hubiese pasado esto. Pero Siquén la vio en la tierra de Siquén. La vio dentro de sus territorios, a donde era muy fácil un joven acercarse a una joven, ¿sí?, proponerle, tomarla, ¿verdad? Y cuando dice acá la violó, ¿sí?, la deshonró, es porque la toma por la fuerza, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque esa era la costumbre de esta tierra pagana, ¿sí? Porque para ellos era normal, como en muchos en este tiempo, ¿sí? Para muchos es normal. Que una joven tenga relaciones con un joven y que luego cada uno se vaya a su casa. Para muchos es normal, porque ya no hay un sentido de matrimonio, de que la joven tiene que estar pura, ¿verdad? Siendo una joven virgen para llegar al matrimonio, ¿sí? Afuera en el mundo para ellos es normal. Para ellos no hay sentido de matrimonio, no, en algún momento sí que quieren se casan, si no, pues no. Entonces, eso vivían en Siquén. ¿Sí? Era normal que al que le gustaba y esta joven andaba sola, la tomaban.
Quizás Dina no estaba sola, pero estaba acompañada de las chicas de esa ciudad, de lo que mostraban las chicas de esa ciudad, ¿sí? Entonces, es al lado de quién estaba Dina y dónde estaba Dina, ¿sí? Entonces, Siquén vio una oportunidad muy fácil para él, ¿sí? Pudo acercársele a la joven, conversar con ella. Esto mirándolo literalmente. Miremoslo en el sentido espiritual, un creyente, ¿sí? Si un creyente está en un lugar no adecuado, en un lugar que no lo identifica como un Israel, como un pueblo apartado, obviamente cualquiera le va a hacer una proposición, cualquiera le va a lanzar palabras, cualquiera le va a decir cosas, ¿sí? Es cómo nos estamos conduciendo, ¿sí? Entonces, vamos a ver, ¿sí? Que la vio. Quizás acá usted no lo lee, más adelante vamos a ver. Pero Siquén tiene que haber hablado con ella. Siquén tiene que haberle manifestado palabras, ¿sí? Él pudo acercarse a la joven, pudo conversar con ella. Siquén ya la sedujo con sus palabras. Y fue fácil, porque en su corazón ya había una motivación. Y sus compañeras, sus amigas, ¿sí? Las chicas de la ciudad, influyeron mucho. ¿En qué? En lo que hablaron a su oído, ¿sí? En este tiempo, muchas jóvenes, quizás sus padres dirán, ay no, mis hijas no salen, mis hijas están encerraditas, o mis hijos no salen, mis hijos están encerrados, pero ¿cuántas vueltas estarán dando por la ciudad, es decir, por lugares no permitidos a través de un celular? ¿Cuántas vueltas estarán dando por páginas no permitidas, por grupos no permitidos, por amistades no permitidos, porque no son parte de su cultura? ¿Sí? Entonces, para Siquén fue muy importante. Y lo mismo en este tiempo para alguien que no está firme en la fe, que no está firme en la parte espiritual del Creador. Si comienza a darse vueltas un varón o una mujer que es un bebé espiritual, que es un joven espiritual, y comienza a darse vueltas por otra tierra, es decir, por su celular, por páginas, por grupos, donde no le edifican, tarde o temprano va a caer. Un descuido es suficiente para caer. No mire solo a Dina literal como una joven o como un joven. Mire un joven creyente, mire alguien que apenas está empezando en la escritura, ¿sí? Que no tiene ese poder, ese dominio propio de decir esto no me conviene, sino que se deja seducir, ¿sí? Y esto es también en cuanto a amistades. Entonces, aquí dice, la tomó, se acostó con ella y la deshonró. Cuando vemos la tomó, quizás usted puede decir, es que la forzó, ¿sí? Pero la escritura no lo dice, que la forzó. Este tomó, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo. Aquí ya hubo la conversación. Aquí ya hubo el hablarles a Siquén, ¿sí? Porque vamos a ver más adelante que dice que le habló al corazón, ¿sí? Entonces, vemos acá a Dina que sale a un terreno, a un territorio donde no debía. Un creyente dándose una vueltecita por donde no debe, ¿sí? Entonces, por allí dicen que el que busca, encuentra, ¿sí? Dina salió a ver y Siquén la vio. Entonces, ¿por qué dice la violó? Porque, ¿qué es violación? Todo acto que se realiza por la fuerza es violación. Recordemos que en el sentido del derecho hay violación en diferentes áreas, ¿sí? Una violación forzosa puede ser una violación sexual, emocional, física, de derechos, de propiedad privada, en fin. Acá había, ¿verdad?, que dice que la deshonró, o sea, la tomó sexualmente por la fuerza. Quizás Dina no quería esto. Quizás Dina no quería acostarse con nadie. Ella solamente quería mirar, experimentar, ver qué se movía en esa ciudad. Pero terminó mal. Porque Siquén endulzó su oído. ¿Para qué? Para poder acercarse, para entablar una conversación.
y luego la viola, luego la deshonra. Entonces, mire, un pequeño descuido es suficiente para caer. Vamos a ver qué pasa. Verso 3 dice, pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea. Tremendo, ¿por qué no dice la hija de Jacob? ¿Sí? Esta es una situación deshonrosa para un patriarca. Primero, miremoslo así, no solamente en el hecho de que, no, es que a los varones solamente se los contaba, a las mujeres no. Pero yo veo acá que es un hecho deshonroso para la casa del patriarca. Es un hecho deshonroso para Israel y es por eso que desencadena a muerte todo esto, ¿sí? Dice que su alma, el alma ¿de quién? De Siquén, se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. Sí, entonces miremos el significado de la palabra alma, porque dice que el alma de Siquén se apega al alma de Dina, a Dina. Sí, vamos a ver qué significa alma para que podamos entender qué pasó entre Siquén y Dina de forma espiritual. Porque al momento que ya veo acá la palabra alma, que se pega el alma de Siquén a Dina, ya pasa algo espiritual, ¿sí? Alma, del Strong 5315, Nefesh, tiene que ver con aliento, ser, vida, voluntad, criatura que respira, vitalidad, aliento, también antojo, apetito, contentamiento, corazón, mente, íntimo, lujuria, cuerpo, deseo, esclavo, ser interior con sus pensamientos y emociones. Qué tremendo esto, mire. Su alma se apega a Dina. En el alma de la persona están los pensamientos y las emociones. Siempre lo habíamos visto esto, ¿cierto? Y era lo que siempre pues hablamos. Pero, sí, porque tiene que ver con el corazón, la mente. Pero hay algo más acá, ya en la parte sexual. Mire que tiene que ver con lujuria, ¿sí? Por eso la escritura dice, cuando un hombre ve a una mujer, ¿sí? Y ya la codicia en su corazón, ya está cometiendo pecado con ella, ¿sí? Con esa persona. Vemos acá que alma también tiene que ver con lujuria, con cuerpo, con deseo, con una esclavitud, algo que te atrae. Tiene que ver con apetito, ¿sí? Con voluntad. Entonces, la lujuria y el deseo de Siquén por Dina hizo que su alma se quede apegada a ella. ¿Por qué? ¿Verdad? La escritura nos enseña que cuando un hombre se une con una mujer, los dos son una sola carne. Porque ya hubo, ¿qué cosa? Una unión. Porque al momento que hubo un contacto sexual, ¿verdad? Entre Siquén y Dina, ya hubo algo espiritual, ¿sí? Esto no es solamente en el sentido de que, se unieron dos personas y listo, ya cada uno se va a su casa y no pasa nada. No, no, no. Cuando un hombre y una mujer se unen, hay una implicación espiritual de transferencia y de unión, ¿sí? Como vemos acá, entre un hombre y una mujer. ¿Y qué cosa? Su alma. Esto no es sencillo. Meditaba mucho en esto, ¿sí? Cómo el alma de muchas personas pueden estar, como dice acá, apegadas a otras personas. Cuando una persona se divorcia, ¿sí? No solamente es el hecho de que firmamos el divorcio y ya, listo, no pasó más. Aquí usted por su camino y yo por el mío. ¿Y el alma qué? Si hubo un contacto sexual, si hubo una unión carnal, allí hubieron transferencias, allí hubieron apegos. Aquí dice la palabra esclavo y tiene que ver con prisionero. Por eso hay muchas personas que siguen prisioneras porque se pegó esa alma de esa persona con otra. Y acá dice que el alma de Siquén se quedó pegada a Dina. ¿Cómo es que se enamoró? Y ya vamos a ver por qué. Alguien que está enamorado
o que ama a alguien no la va a violar. Acá era una lujuria, acá era el deseo que tenía Siquem por Dina, porque recuerde que alma también dice que significa lujuria y deseo. Quizás acá vemos se enamoró, pero no era ese amor del Padre. No era ese amor que el Padre nos enseña a través de su palabra para su pueblo, ¿sí? Para su pueblo. Eso es como cuando la Escritura dice, este pueblo mío de labios me honra, su corazón está lejos de mí, ¿sí? Porque creemos que el amor es eso. Creemos que el amor tiene que ver con emociones y con sentimientos. El amor tiene que ver con obediencia. Si un hombre ama a una mujer, aquí va a haber una obediencia a como lo dice la Escritura. Listo, entonces tome esa mujer, únase con ella en pacto delante del Creador y los dos serán una sola carne. Es decir, aún en eso hay un orden establecido por el Creador. No puede ser que alguien ame a una mujer y la tome simplemente para acostarse con ella. O la mujer decir, sí, nos acostamos y más adelante nos casamos. No está haciendo las cosas conforme al diseño del Creador. Primero, allí no hay amor al Creador, porque usted está torciendo las Escrituras. Y segundo, tampoco está, ¿sí? Esa persona amándola, porque no está cumpliendo lo que escrito está. Y esto me llevaba a mirar que muchos no han sido libres del pasado, de sus relaciones pasadas. Muchos todavía tienen anclado, pegado, ¿sí? Esa alma a esa persona con la que se unieron, ¿sí? Usted se imagina cuando la Escritura dice el hombre que se pega a una ramera, ¿sí? Se hace juntamente a esa ramera. Pero ¿en qué sentido está hablando? Y no lo voy a ver el ramera en el significado de idolatría. Quiero hablarlo de una ramera, es alguien que se acuesta con uno y con otro, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado porque no solamente es el hecho de que se acostó y ya, es qué pasó al momento de ese contacto sexual, de que estuvieron unidos. Muchos no han sido libres por causa de que sus almas se unieron en una relación sexual y eso los ha hecho esclavos desde ese tiempo, desde ese acontecimiento hasta este tiempo, aunque sean creyentes. Muchos no han podido ser libres, ¿sí? Dice, se enamoró. Este era un tipo de contentamiento del alma de Siquem, ¿sí? Ese no es el ahabá que nos enseña la Escritura, porque dice, violó. Y eso no puede llamarse amor. Es decir, hacer las cosas fuera de lo que nos enseña la Escritura, no podemos estar amando al Creador, ¿sí? Entonces, la palabra dice que el amor todo lo espera, el amor es paciente, o sea que si es amor, va a hacer las cosas de forma correcta, jamás transgrediendo las instrucciones. Vemos que dice que el alma de Siquem se apegó a Dina, ¿sí? No dice que el alma de Dina se apegó a Siquem, sino el de Siquem, y es tremendo. ¿Qué había en Siquem espiritualmente? Otras costumbres, el paganismo. Venía de algo muy diferente, ¿sí? Es lo que estaba dentro de Siquem, ¿sí? Y dice, vamos a ver qué más dice en el verso 3, y dice, y habló al corazón de ella. Tremendo, recordemos que alma tiene que ver también con el corazón. Es decir, las palabras de Siquem hacia Dina fueron dulces, fueron conquistadoras, tentadoras para una joven. Y esas palabras fueron al corazón de Dina, seguro que él la convenció de muchas cosas, ¿sí? Le habló de él, le habló, en fin, le dijo, mira, en fin, lo que pudo haberle hablado, maravillas, dulzuras, ¿sí? No se lee acá en ninguna parte que haya habido oposición de Dina. Quizás al principio pues fue violación porque Dina no quiso, ¿sí? Porque ella salió, pero no quiso tener un encuentro sexual, ¿verdad? Y por eso fue violación. Pero después, que ya dice en el verso 2, dice que la violó, pero ya en el verso 3 dice que le habló a su corazón. Y sabe algo tremendo, el corazón es engañoso. Y la serpiente siempre es la que viene a hablar.
es la que viene a susurrar. Esto no solamente hablándolo en el sentido literal de un joven, de una joven en cuanto a edad, o de un joven o una joven creyente, ¿sí? Entonces miremos de forma espiritual. ¿Qué hace la serpiente? Viene a hablar al corazón. Es engañoso. Por eso es que la Escritura nos dice que engañoso es el corazón, malo y perverso, porque nos puede hacer creer que estamos haciendo cosas correctas cuando en realidad delante del Creador estamos haciendo lo malo, es decir, transgrediendo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando le habla al corazón de Dina, Siquem toma una decisión, porque seguramente el corazón de Dina ya estuvo de acuerdo con Siquem, ¿cierto? Y dice en el verso 4, y habló Siquem a Hamor su padre diciendo, tómame por mujer a esta joven. Siquem vio en Dina, ¿qué cosa? Lo que su lujuria estaba despertada. Vio por ella, en ella, lo que él quería, sus deseos. Y le dice, tómame a esta mujer o a esta joven por mujer, tómamela. Entonces, ¿qué pasa? Vemos acá que Siquem va a hablar con su papá y le dice, quiero a Dina por mujer. Pero hay algo interesante que me daba cuenta acá. Es que Siquem nunca le fue a contar a su papá lo que hizo con Dina. Nunca le fue a contar que él violó a Dina, que él la tomó por la fuerza, ¿sí? Para Siquem era fácil cubrir la deshonra con un matrimonio, pero no reconocer el acto de vileza que cometió, ¿sí? Es decir, no tenía la más mínima intención de pedir perdón, lo que hacen muchos en este tiempo. Y aún muchos padres que conocen la Escritura, que son hasta pastores, han deshonrado a sus hijas o sus hijos deshonraron a jóvenes dentro de las congregaciones y ¿sabe qué fue más fácil? El matrimonio. Y creyeron que con eso se estaba cubriendo deshonra, pecado, vergüenza dentro de las congregaciones. Es más fácil tapar así el pecado que confesar el pecado. Siquem, para él o para ellos en su tierra era normal. Entonces por eso no le fue a decir nada a su papá, no le dijo, mira, la tomé a la fuerza, la violé, porque en esa tierra era normal aquello. Pero para Jacob, el patriarca, para el pueblo de Israel, eso no era normal. Y vamos a ver que para ellos lo más fácil era establecer un matrimonio antes que ir a pedir perdón, ¿sí? Y algo importante es que lo que Siquem sentía por Dina era un amor del alma. Era un amor movido por emociones, por sentimientos, por ese apego. No ese amor que nos enseña nuestro Padre eterno. Él decía amar a Dina por lo que veía en Dina, por lo que sentía en su alma por ella. ¿Sí? Y esto lo vemos en sus palabras. Él dice, tómame por mujer a esta joven. ¿Sí? Es como diciéndole, consíguela, ve y habla con sus papás, yo la quiero, ¿sí? Entonces miremos acá, entonces, ¿qué era lo que verdaderamente había en este joven? Vamos a ver el verso 5 rápidamente, dice, pero oyó Jacob que Siquem había mancillado a Dina, su hija, tremendo. Y estando sus hijos con su ganado en el campo, cayó Jacob hasta que ellos viniesen. Vemos acá que las noticias se conocen rápidamente. Nada hay oculto que no esté encubierto y que no salga a la luz. ¿Sí? Aunque ellos estaban al frente de la ciudad, la noticia llega al campamento de Jacob, llega a la casa de Jacob. Dice que oyó Jacob que habían violado a Dina. ¿Sí? Y yo me imagino que ellos también se dieron cuenta de que Dina ya no estaba ahí, que Dina no estaba dentro del campamento, que Dina no estaba dentro de la casa, que ella ya había salido de la cobertura de sus padres, que ella salió a darse una vueltecita por afuera. Entonces ellos se dieron cuenta que no estaba. Quizás empezaron a buscarla, ¿sí? Quizás alguien fue a la ciudad y se enteró de lo acontecido y vienen y le cuentan a Jacob y le dicen, Dina fue deshonrada. Si usted se imagina cuando llega la noticia a Jacob,
Yo me imagino a un patriarca escuchando la deshonra que llegó a Israel, porque fue una deshonra para todo el pueblo. Ya vamos a ver la reacción. No solamente fue lo acontecido con Dina, era lo que llegó para todo el campamento, era lo que llegó para toda esa familia, para todos los hermanos, para todos los que estaban allí. ¿Sí? Entonces, vemos acá que dice que Jacob escucha, pero me llama la atención que él tomó con calma la noticia. Por un lado, podríamos decir, es bueno, no se puede actuar en ese momento movido por la ira, ¿cierto? No sabemos qué sentía Jacob en ese momento, si ira, dolor, tristeza, rabia, no sabemos qué sentía, pero ciertamente que Jacob calla, es decir, no había nadie más en su casa, por decirlo así, varón, los hijos habían ido al campo, como dice acá, y él no deja abandonado el campamento. Algo que me llama la atención es que él toma con calma la noticia, no porque no le interesaba a su hija, no porque no quería salir a pelearse con Siquem, no. Él entendió algo claramente. Primero, que Dina salió por su propia voluntad. Que Dina, ella quiso salir fuera del límite y de la cobertura de la casa de sus padres. ¿Sí? Lo mismo pasa con nosotros. Cuando alguien sale de la cobertura del Padre, de la cobertura de su palabra, de la cobertura del cuidado del cobijo, como dice Salmo 91, y está afuera hay mucho peligro, como dice Salmo 91. Si nosotros estamos dentro de ese cobijo, dentro de esa cobertura, Él nos guardará del lazo del cazador. Pero Dina, al momento que sale, allí se encontró con el lazo del cazador. Esto es para nosotros una advertencia. Jacob estaba mirando que nadie la llevó a rastras a Dina, que nadie la llevó con engaños a Dina. Él ya sabía lo que estaba aconteciendo, ¿sí? Jacob se da cuenta que ella se fue por su propia cuenta, ¿sí? Jacob sabía que cuando una mujer estaba sola allá en Siquem, cualquier hombre se le acercaba y era objeto de caza para ese hombre, es decir, presa para ese hombre. Jacob toma con calma las cosas, no sale a pelearse, ¿sí? Y él espera que lleguen sus hijos, dice hasta que lleguen sus hijos, ¿sí? Eso dice. No comenta nada, no dice nada, espera que lleguen ellos, ¿sí? Y esto nos muestra a nosotros algo importante también, es cómo tomamos nosotros las malas noticias. Tenemos que mirar, analizar bien la situación. Porque, ¿qué tal un Jacob yéndose a pelear allá? Y le dicen, no, pero es que Siquem no entró a tu campamento. Es que Siquem, mi hijo no fue al campamento, tu hija vino a nuestra tierra. ¿Qué tal diciéndole, sí, el padre de este joven, pero tú qué vienes a reclamar? Dina vino acá a esta tierra, Dina quiso venir. Es como que, ¿verdad? Alguien diga, me violaron a mi hija. ¿Y dónde estuvo la hija? En una discoteca, dentro de una discoteca. ¿Dónde estuvo la hija? ¿Cierto? Es Jacob, un hombre muy inteligente. Y él dice, no, o sea, ¿cómo me voy a pelear? Si esto no ocurrió dentro del límite de mi casa, dentro del límite del territorio nuestro, no ocurrió dentro de nosotros. Dina salió, Dina se fue a dar una escapadita, Dina quiso experimentarlo de afuera. Entonces, nosotros antes de reaccionar tenemos que analizar bien las cosas, ¿sí? Entonces, tenemos que mirar qué es lo que usted quiere reclamar, ¿sí? Y se amerita reclamar. No es que a Jacob no le dolió, no es que a Jacob no le causó rabia. Sí, era su hija, pero él estaba mirando, ¿sí? ¿Qué oportunidades había dado Dina? La escritura mismo nos enseña que el que está dentro del abrigo, dentro del cobijo del Padre, ese es el que está guardado del lazo del cazador, de la peste destructora, mirándolo ya en el sentido espiritual. Pero si nosotros estamos fuera, si nosotros no estamos bajo esa cobertura de la Torah, bajo la cobertura de la escritura, afuera va a estar el lazo del cazador, va a estar la peste destructora, va a estar todo lo que en este tiempo se está manifestando mucho más que en otro tiempo. Entonces, esto no es solamente mirarlo en el sentido de una joven que fue violada, sino que nosotros dejándonos seducir por lo que está en el mundo. Si nos salimos del cobijo del Padre, allá afuera está el lazo del cazador, la trampa del enemigo, la peste destructora, la muerte misma. Sí,
Entonces, veamos más adelante. Dice el verso 6. Los hijos de Jacob estaban en el campo, ¿cierto? Verso 6 dice, y se dirigió Hamor, su padre, Hamor, padre de Siquem, a Jacob para hablar con él. ¿Por qué? Porque ese fue el pedido. Recordemos que su hijo le había dicho, ve y tómame. Es decir, ve y habla. Es decir, consíguemela. Yo la quiero para mí. Y vemos acá que Hamor emprende el camino para ir a hablar con Jacob, como fue el pedido de su hijo. Este hombre nunca le dijo a su hijo, ¿por qué violaste? ¿Por qué deshonraste a esta familia? Porque no solamente fue a Dina, fue a toda una familia, ¿sí? Nunca le dijo, vamos y sea usted el que pida perdón por este acto. Nunca le dijo eso. Hamor nunca le reprochó ese acto a su hijo, ¿sí? Mas solo quiso maquillar la violación con matrimonio. ¿Pero por qué esto? Porque era costumbre en el pueblo de ellos, porque era normal que alguien tome a una mujer y se acueste con ella. Entonces, por eso este hombre, este padre, Siquem, muy diferente al padre Jacob, dos tierras, dos familias, dos costumbres muy diferentes, hicieron de forma diferente. Él simplemente fue, nunca le reprochó a su hijo, nunca le dijo que había deshonrado una familia, nunca le dijo lo que hizo con esta joven, porque esas eran sus costumbres, ¿sí? Resulta que mientras va el padre de Siquem a la casa de Jacob, los hijos de Jacob también estaban llegando a la casa. Vamos a ver qué pasa, dice. Los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron. Mire, y esto me lleva a mirar algo, que las malas noticias se extienden rápidamente. Llegó tan rápido al campo donde estaban los hijos de Jacob trabajando. Los chismes llegan más rápido que la palabra del Eterno. Eso es lo que me muestra, ¿cierto? Entonces, Jacob dijo, voy a esperar que vengan mis hijos, pero él no tuvo que esperar. Los hijos de Jacob se enteraron allá donde ellos estaban trabajando. Allá les llegó la noticia. Y dice, y se entristecieron los varones y se enojaron. Aquí también vamos a ver sentimientos, emociones, alma, ¿sí? Algo que vemos que no pasó en Jacob. Aquí Jacob las cosas las tomó con calma. Él analizó la situación. Él dijo, Dina se salió de la cobertura, del cobijo de nosotros, de esta tierra, de esta casa, de esta paternidad que le he dado. ¿Sí? Él analizó situaciones. ¿Sí? Como les decía hace un rato, así mismo con nosotros. Si nos salimos de la cobertura del Padre, ¿qué le vamos a decir? Padre, ¿por qué permitiste la muerte? Padre, ¿por qué la enfermedad? Padre, ¿por qué tal situación? Primero analicemos si verdaderamente hemos permanecido bajo el cobijo del Padre o nos salimos a dar una vueltecita por el mundo. Primero revisemos y analicemos antes de quejarnos con el Padre, antes de reclamarle al Creador. Jacob, él analizó la situación. Pero los hermanos de Dina no hicieron eso. Los hermanos de Dina sí se movieron en emociones, se movieron en lo que ellos sintieron. Dice que se entristecieron, pero se enojaron. Tremendo. ¿Y por qué se enojaron? ¿Cierto? Quizás o ellos no entendieron que Dina fue la que fue a mirar y sí que la miró, o sea, que encontró lo que fue a buscar. Ellos no reaccionan como Jacob, ellos reaccionan con enojo, con ira. Aunque al principio estaban con tristeza por lo acontecido con su hermana, quizás lloraron por su hermana, su corazón, sus sentimientos se llenaron de enojo. ¿Sí? Sí, por lo que estaba aconteciendo, pero ellos no analizaron la situación. Ellos no miraron por qué llegó a ese punto, ¿sí? El sufrimiento para Dina o la deshonra de Dina, ¿sí? Entonces, ¿qué más dice? Veamos el verso 7. Seguimos en el 7, dice, se enfurecieron mucho porque hizo vileza en Israel. En Israel, o sea, fue para todos. No solamente fue la deshonra para Dina, fue para todo el campamento, fue para todos los que estaban allí en la casa con Jacob.
Hizo vileza en Israel acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. Pero ¿quién permitió esto? Siquem no fue a buscar. Fue Dina la que salió de su entorno. Esto nos lleva a mirar para que nosotros primero meditemos y pensemos, ¿sí? Y el enojo de los hijos de Jacob por todo ese acontecimiento, ¿sí? Esto nos lleva a mirar a nosotros, ¿verdad? Que va a desencadenar situaciones de pleito, situaciones de dolor, ¿sí? Lo mismo pasa cuando un miembro del cuerpo de Mashiach comete un pecado. Lo mismo pasa cuando a través de una persona que sale a darse una escapadita por el mundo, una vueltecita por el mundo, ¿sí? Y es deshonrada, entre comillas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque salió a buscar lo que no se le había perdido, lo que no debía. No solamente es deshonra para esa persona, es deshonra para toda esa casa, es deshonra para todo ese campamento. Es decir, trae una alteración a todo el cuerpo de Mashiach. Por eso tenemos que pensar bien con nuestras actitudes. Vamos a ver qué pasa. Dice, y Amor habló con ellos diciendo, el alma de mi hijo Siquem se ha pegado a vuestra hija. Os ruego que la deis por mujer. Miramos acá el discurso que empieza este papá de Siquem. Dice, vamos a parafrasear, mi hijo se enamoró de tu hija. Él la desea, por eso vengo a pedirles que la den por mujer. ¿Sí? Entonces, miremos algo tremendo. El papá de Siquem no dice, y vamos a ver que aquí estaban los dos. El papá de Siquem no dice, mi hijo cometió una afrenta, mi hijo deshonró a su hija, les pido perdón a toda la familia. No, porque para ellos eso no existía. Para ellos no era deshonra, porque eso era normal en medio de la tierra de Siquem. ¿Sí? Miremos que en la costumbre hebrea, lo normal es que el padre pida la mano de esa joven, ¿verdad? Que se hagan las cosas en orden. Pero acá era un desorden. ¿Por qué? Porque esa era la costumbre de ellos. ¿Qué más le dice? Emparentad con nosotros, dadnos vuestra hija y tomad vosotros las nuestras. Este hombre, como era gobernador de esta tierra, le hace una propuesta a Jacob, unirse en parentela, los hijos de cada uno de ellos dándose en matrimonio, ¿verdad? Y vamos a ver más adelante, esto pues obviamente era muy malo, emparentar con ellos. Y le dice, habitad con nosotros porque la tierra estará delante de vosotros, morad y negociad en ella y tomad posesión en ella. Tremendo. Note algo, esto fue lo que le dicen a ellos, pero luego vamos a ver cómo cuando Amor va a hablarle a los de su pueblo, les dice algo diferente, algo que él no le dijo a Jacob. Ya lo vamos a ver. Tenga en cuenta el verso 10. Entonces, Siquem, ahora sí habla el muchacho. También dice, le dijo al padre de Dina y a los hermanos, o sea, ya estaban todos allí. Papá de Siquem, Jacob y sus hijos. Ya estaban todos reunidos en ese momento. Y le dice Siquem, halle yo gracia en vuestros ojos y daré lo que me dijereis. ¿Sí? Tremendo. ¿Cómo puede hallar gracia alguien que no reconoce su pecado? Alguien que no pide perdón. Alguien que no se arrepiente. Esto hablándolo ya en el sentido espiritual. Queremos hallar la gracia de Dios. Queremos hallar la gracia del Eterno. Pero sin reconocer el pecado, tenía que reconocerlo delante de toda la familia, porque ellos sabían cuál era la costumbre hebrea. Tenía que reconocer la vileza que cometió. Aquí no reconoce su pecado, no pide perdón, ni se arrepiente. Y quería hallar gracia delante de los ojos de la familia. Sí, qué tremendo. Vemos que a estos dos hombres, al papá y al hijo, parece que todo lo pueden conseguir con lo material, porque lo que ofrecen es solo material. Aquí está la tierra, aquí está esto, aquí está lo otro. Así hay personas que piensan que lo material es más importante. Piensan que el dinero es lo más importante, como que establecen una transacción comercial. ¿Sí? Es más, si quien dice, yo le daré lo que me pidan, lo que ustedes me dijeren.
Entonces, en el sentido espiritual, nosotros tenemos que ver qué afectación trae, ¿sí?, una deshonra, primero a una familia, a la casa, a nosotros como hermanos. Una deshonra, un acto de pecado es una deshonra dentro del campamento. Si nosotros no reconocemos el pecado, no pedimos perdón, no nos arrepentimos, ¿cómo podemos hallar gracia delante del Creador? Y es más, sí que le dice en el verso 12, aumentad a cargo mío mucha dote y dones. Tremendo. ¿Por qué le digo que sabían la costumbre y tradiciones hebreas? Porque habló de dote. Entonces, él tenía que haber pedido perdón, porque sabía que había hecho malas cosas. Dice, yo daré cuanto me dijereis y dadme la joven por mujer. O sea, yo te la estoy comprando. Era como que yo te la estoy comprando, ¿sí? Entonces, vamos a ver acá, es como que él está diciendo, la quiero para mí y con lo que yo tengo lo puedo conseguir, ¿sí? Como les decía, hay gente que piensa que lo material vale más que la honra. Lo material jamás va a cubrir la deshonra que hicieron a Israel, ¿sí? Además, le dice, dame la joven. ¿Qué pasaba? ¿Dónde estaba la joven? A mí me llama mucho la atención esto, ¿sí? La joven no estaba con su familia y le dice, demen. ¿Cómo es que estaba pidiendo algo que el papá no la tenía? ¿Sí? Demen la joven. Ellos la tenían retenida. En otras palabras, aquí ya había un secuestro, por decirlo así. Consentido por Dina o no, pero la joven no estaba allí, ¿sí? Aquí vemos que no solo la viola, sino que le priva de sus derechos, es decir, de estar donde su padre, de estar en la casa de su padre, de presentarse delante de su padre, de que Dina pida perdón, porque Dina tenía que pedir perdón, porque ella fue la primera que faltó a la casa de su padre. Dina fue la primera que cometió la vileza de salirse de la cobertura de sus padres, y esto es para nosotros, ¿sí? Nosotros somos los que deseamos en el corazón salir. Nadie va a llegar a cometer algo que usted no le permita, ¿sí? Dina salió y por eso encontró, ¿verdad? Entonces, Dina estaba siendo tratada como un objeto, como algo material de parte de Siquén y de parte de su padre. Y vemos acá que para Siquén o para Hamor, ellos estaban creyendo que eran generosos. Miren, les vamos a dar esto. Estaban negociando un matrimonio. Sí, podemos decir que era un insulto a Dina, pero recordemos que ya él había hablado al corazón de Dina. No sabemos qué le dijo. No sabemos qué habló a Dina. Quizás le dijo, Dina, mira, aquí tú vas a ser la princesa, porque yo soy el príncipe. Mira, yo te ofrezco esto, lo que muchos le dirán, lo que el mundo le dice al creyente para separarlo del Creador, lo que los jóvenes le dicen a las jovencitas para apartarlas del camino del Creador. Entonces miremos esas dos líneas. Eso habló Siquén al corazón de la muchacha, al corazón de la joven, lo mismo que habla el mundo al corazón de un joven creyente. Sí, ya le había hablado al corazón y va a hablarle con lo que tenía, con riquezas, como cuando el tentador le dice, todo esto te daré si tú postrado me adoras. Sí, entonces para ellos era una negociación, ¿verdad? Lo material para conseguir a Dina. Es como que le dijo, pongan ustedes el precio, ¿sí? Entonces, ellos actuaron como si el dinero y el matrimonio podía quitar la vergüenza en la tierra de Israel. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver que hasta aquí Jacob no había dicho absolutamente nada. Ellos hasta aquí hablaron, pero aquí entran ya los hermanos de Dina. Y ellos es como un basta, hasta aquí, no hablen más. Sí, vamos a ver qué pasa. Verso 13. Pero respondieron los hijos de Jacob a Siquén y a Hamor su padre con palabras engañosas. Ojo a esto, por cuanto habían amancillado a Dina, su hermana. Luego de escucharlos, Simón y Leví, porque fueron ellos, se dan cuenta que su padre no dice nada. ¿Pero por qué Jacob no decía nada? Porque Jacob estaba consciente de que la violación se produjo a causa de que Dina se salió de la cobertura del padre.
Se salió del cobijo de sus padres. Se fue a buscar donde no debía. Lo que el Padre en este tiempo nos está hablando. Si alguien se salió del cobijo de él, si alguien se sale fuera de la cobertura, del cerco protector que son sus instrucciones, afuera se va a encontrar con el lazo del cazador. Entonces Jacob, vemos acá que él no dice absolutamente nada. Y ve sus hijos ven que su papá callado y ellos ahora toman la palabra. Recordemos cómo estaba el corazón de estos hermanos de Dina, enfurecidos. Y ellos toman la palabra ante tal situación, ¿sí? No porque era más preocupante para los hermanos de Dina, sino que lo que yo veo es que ellos no estaban meditando, razonando en la situación, ¿verdad? La palabra nos dice que el Padre es justo y a cada uno le da conforme sean sus obras. Y nosotros antes de juzgar, porque sí podemos juzgar por la palabra, por eso dice juzgar con justo juicio, es razonar conforme a la Torá, conforme a lo que escrito está. Jacob estaba meditando conforme a la escritura, los hermanos de Dina no. Los hermanos de Dina estaban movidos por su alma, por sus emociones, por su enojo, por su ira. Ellos no se dieron cuenta que fue Dina la que salió a buscar, la que se salió del cobijo de su padre. Y ahora dice que los hijos de Jacob respondieron con palabras engañosas, tremendo, o sea, con astucia. Usaron una estrategia y vamos a ver que no hablaron con la verdad. Ellos se dieron cuenta de algo. Ellos se dieron cuenta que Hamor y su hijo Siquem no fueron a pedir disculpas, ni mucho menos el violador a pedir perdón. ¿Sí? Ellos se percataron de que no era una cuestión de negociar, ¿sí? Que ellos tenían a Dina secuestrada y no parecían dispuestos a soltarla, porque no la llevaron. Y ellos tuvieron que tramar una estrategia de rescate, por decirlo así. ¿Por qué? Porque como ellos estaban actuando en su furia, en su enojo, y quizás era la forma de, bueno, vamos a rescatar, ¿sí? Ellos traman una estrategia. Claro que no es justificable lo que ellos hicieron, porque estaba basado en una astucia. Y todo lo que esté basado en una astucia mala que vaya a desencadenar muerte, el Padre nunca lo va a aprobar, ¿sí? Ellos contaban con el poder suficiente como para ir y pelear, por decir así, vengar a su hermana. Pero ellos ponían en riesgo a su hermana. Recordemos que estaba retenida físicamente Dina en la casa de Hamor y espiritualmente su alma ya se había apegado a Siquem. O sea que ya no era fácil quitarla a Dina. Ya estaban ligados espiritualmente. Ya hubo una ligadura de alma. Y eso es lo que tenemos que tener cuidado cuando el alma se liga a otra cosa, a otra persona, ¿sí? Porque no solamente vamos a verlo de forma espiritual ligado a una persona. Hay gente que tiene ligado su alma en cosas naturales. Bueno, pero ese no es el tema ahorita. Entonces, ellos movidos en sus impulsos, ellos dicen que hicieron vileza en Israel, ¿sí? Pero resulta que ellos emplean otra vileza. ¿Por qué? Porque la palabra vileza en hebreo significa masacre y matanza. Entonces, verso 14 dice, ellos le dijeron, no podemos hacer esto de darte a nuestra hermana a un hombre incircunciso, porque entre nosotros es abominación. Sí, eso era la verdad. Hamor y Siquem conocían muy bien la costumbre del pueblo de Jacob. Sí, por eso Simón y Leví le responden a una verdad y le hacen referencia a que eso era una afrenta para ellos unirse con unos que eran incircuncisos. Simón y Leví, movido por sus emociones, por su ira, por su enojo, ¿verdad? Ellos emplean un plan y lo cubren con palabras espirituales. Tremendo esto. Lea allí en su Biblia. Y usan a Dina como una cobertura para el mal que pretenden hacer, porque no estuvo correcto ir a matar a todos esos varones. Y esto nos deja algo importante a nosotros que mirar. Cuidado usamos lo espiritual para ejecutar lo que dicta el corazón lleno de enojo.
En otras palabras, cuidado con usar lo del Padre Eterno para sacar lo que está dentro de nosotros. Cuidado, usted va a levantar un altar de oración maldiciendo a otro. Cuidado, usted en sus oraciones está deseándole el mal a otro. Cuidado, toma lo espiritual. Hay gente que usa la escritura para lanzar palabras, tomando parches de la escritura, lo que les conviene para hablarle a alguien. Cuidado. Aquí ellos sí usaron la parte espiritual, es decir, lo que escrito está. No podemos dar a nuestra hermana si ustedes son incircuncisos. Esa era la realidad. Pero lo usaron para una vileza. Lo usaron para su conveniencia, para lo que ya habían tramado. Cuidado, usamos lo espiritual para hacer lo que nos dicta el corazón. Había en su corazón enojo, ira. Podemos estar orando con ira, con enojo. Tengamos mucho cuidado. 15. Mas con esta condición os complaceremos. Pero aquí ya había un plan de ellos. Le dice, bueno, con una condición, ya se habían puesto de acuerdo sus hermanos, ¿sí? Simón y Leví. Le dice, si habéis de ser como nosotros, que se circuncide entre vosotros todo varón, porque es que emplean a todos. Si solamente se trataba de Siquén, el violador. Mire la vileza, mire la astucia, ¿sí? El engaño. Y ellos antes tenían que haberle preguntado, bueno, primero hablemos con nuestra hermana, ¿está dispuesta a casarse con ustedes? Y bueno, pero no, ellos enseguida proponen una condición, ¿sí? Para que puedan tener a Dina. Le dice, circuncídense todo varón. ¿Sabe algo? La vileza de ellos, la astucia de ellos era que todos los varones de Siquén, de esa ciudad, ellos querían castigarlos con la misma moneda con la que hicieron con Dina. Quisieron castigar la parte del cuerpo con la que se cometió el pecado. Por eso dijo, circuncídense todos, que ellos puedan sentir el dolor en esa parte donde o con lo que el violador, ¿verdad?, deshonró a Israel, no solamente a Dina. Entonces, vamos a ver qué pasa. Esta era la venganza de ellos. Primero, ¿cierto?, que sientan dolor, ¿verdad? Esa era la astucia que ellos emplearon. Entonces, ellos dijeron, pues, que habían tratado a su hermana como una prostituta. Eso dicen más adelante en el verso 31. Pero, ¿qué pasa? Ellos se prostituyeron. La circuncisión como señal del pacto del Padre para sus propios intereses, para esos propósitos asesinos. Ellos prostituyeron, porque eso no debía de hacerse así. No usemos lo espiritual para los deseos perversos del corazón. Verso 16 dice, entonces os daremos a nuestras hijas y tomaremos nosotros las vuestras y habitaremos con vosotros y seremos un pueblo. Mas si no nos prestan atención o oído para circuncidaros, tomaremos nuestra hija y nos iremos. Ellos se sienten justificados porque los hombres de Siquén habían tratado a su hermana como una prostituta. Vamos a ver qué más dice. Le advierten, ¿sí?, que si no se circuncidaban, ellos irían a rescatar a Dina y se irían de esa tierra, dejarían esa tierra, ¿sí? Al oír estas palabras, ¿ustedes qué creen que pasa? Si dice que el alma de Siquén estaba pegada a la de Dina, Siquén rápidamente y su padre accedieron. Su padre, ¿por qué? Porque le estaba dando gusto a su príncipe, a su hijito, ¿verdad? Entonces, dice el verso 18, sus palabras parecieron bien razonables y amor y a su hijo. Y el joven no tardó en hacerlo, o sea, aceptaron la proposición, porque el muchacho sí o sí quería al joven. ¿Por qué? Porque su alma se había pegado a ella, ¿verdad? Porque le agradaba la hija de Jacob y de toda la familia de su padre, que era el más estimado. Y este apego de alma es como cuando una persona dice, no, es que yo quiero, voy a poner en algo material. Es que yo quiero tal, yo quiero ese carro, yo quiero ese celular. No importa cómo sea, pero yo lo quiero. Movido por su alma, por el apego que hay también en esa área. Porque puede pegarse el alma a algo material. Y no importa las consecuencias, si más adelante no lo vas a poder pagar, si más adelante no vas a tener cómo poder dar la cuota, no importa. Pero es que yo lo quiero y lo quiero. Así también hay muchas personas. Entonces, eso es cuando se pega el alma, porque el alma no solamente puede estar, recordemos que ahí están los deseos, no solamente es el alma
en cuanto a lo sexual que pasaba acá. También puede ser en lo que tu corazón desea, en lo que tus emociones deseas, en lo que tú estás mirando y poniendo tu mirada. Y se pegó el alma. Entonces vemos acá que dice el verso 20. Enseguida Amor y su hijo Siquem, verso 20, fueron a la puerta de la ciudad para hablar a los hombres de su ciudad y les dijeron, aquí ya van a hablar con los hombres de la ciudad. ¿Por qué? Porque ellos estaban involucrados, ellos no tenían nada que ver y ahora a ellos lo involucraron. Y le dicen, miren, estos hombres son pacíficos para con nosotros, puesto que la tierra es bastante extensa para ellos, que habiten en la tierra y comercien en ella. Tomaremos para nosotros sus hijas por esposa y daremos nuestras hijas para ellos. No obstante, esos hombres consentirán en morar con nosotros y seremos un solo pueblo, lo que el enemigo quiere, emparentar con Israel, para introducir sus costumbres, para introducir todo lo que se mueve en ellos. Eso es lo que busca el enemigo. Miren, dice, de tal manera que todo varón sea circuncidado, de modo que ellos están circuncidados. Bueno, Amor y su hijo Siquem fueron a la ciudad, a la puerta, a convencer a los varones de la ciudad, a hablarles, porque ahora no solamente eran los dos, eran todos los varones. ¿Por qué fueron ellos? Porque él tenía voz de convencimiento, voz de autoridad, era el gobernador, su hijo era el príncipe. Es decir, estaban en una posición de liderazgo, tenían poder de convencimiento, ¿sí? Y dice que Siquem era el más estimado. Y esto nos lleva a mirar que no todo lo que un líder te diga, aunque parezca espiritual, puede ser bueno. Qué importante es aquí el discernimiento. ¿Sí? Discernimiento. Por eso la escritura dice, toma lo bueno y desecha lo malo. Y a veces creemos que todo lo que escuchamos puede ser bueno. Este líder estaba convenciendo a todos los varones del pueblo a aceptar algo que más adelante les iba a afectar a todos. Iba a terminar en una matanza. Iba a terminar en un derramamiento de sangre. ¿Por qué no se levantó alguien y le dijo, no, es que esto no está correcto? Que se circunciden ustedes, que son los que necesitan emparentar. Pero como era el gobernador, era el líder, ¿sí? Que trajo influencia sobre todos los varones. Y aquí hay algo importante en cuanto al liderazgo. El líder debe de ser imparcial. El líder debe de juzgar con justo juicio. El líder no debe mezclar sus emociones, el alma, por lo familiar o lo sentimental. Tenemos que tener cuidado, porque si el Padre le ha colocado a usted en una posición de liderazgo, usted tiene que ser muy imparcial. No juzgue por lo que dicten sus emociones, su alma, mirando que si es la familia. Usted mire conforme a la Escritura, porque la Torá es el parámetro de justicia universal y usted tiene que conducirse por la Torá. ¿Sí? Aquí Amor, el padre de Siquem, estaba mirando los intereses de su hijo, nadie más, nada más. Y los intereses de él como gobernante. Eso no puede ser en medio de nosotros. Así no puede ser en medio del pueblo de Israel. Tenemos que ser imparcial, no juzgar mirando por las emociones o por los ojos del alma. Job, en el capítulo 32, verso 21 y 22 dice, no mostraré favor a nadie y no adularé a nadie. Yo no sé cómo adular. Si lo supiera, mi hacedor pronto me pondría fin. No estamos para adular a nadie. No estamos para mostrar favor a nadie. Tenemos que juzgar con justo juicio. Por eso dice Job, voy a ser imparcial con todos, no voy a inclinarme a favor de ninguno. Conforme escrito está, así es como me voy a conducir. Y aquí hay algo interesante, algo más que les dice Amor a los de su pueblo. Mire el verso 23, dice, he aquí que sus riquezas, sus posesiones y todo su ganado serán nuestros. Tremendo, eso era lo que buscaba este hombre de Siquem. Buscaba las riquezas de Israel. Solo consintamos en esto y ellos habitarán con nosotros. ¿Qué puso de por medio para que estos hombres de Siquem se circunciden? Les hizo ver riqueza, posesiones, ganado. Lo mismo que el enemigo ofrece.
para desviar. Hasatán le dijo, todo esto te daré si postrado tú me adoras. ¿Sí? Entonces, estos hombres se vieron motivados. Quizás dijeron, bueno, unos días de dolor no importa, pero esas riquezas van a ser nuestras. El ganado va a ser nuestro. Las posesiones que tiene este hombre, Jacob, va a ser nuestro. ¿Y qué representa Jacob? Israel. El Israel es rico espiritualmente. El Padre bendice a Israel y siempre los de fuera. El mundo querrá quitarte lo que el Padre te ha dado. Primero es una riqueza espiritual que el Padre coloca en sus hijos. Por eso dice la Escritura, acuérdate quién es el que te da el poder para hacer riquezas. Jacob tenía mucho porque el Todopoderoso lo engrandeció. ¿Sí? Entonces, verso 24, y obedeciendo a Siquem. Mire, tremendo esto. ¿Por qué dice obedeciendo a Siquem? Si Siquem era el hijo. Porque dice en el versículo anterior que Siquem era el más estimado de todos. O sea que al principito, ¿verdad? Tenía una influencia dentro de ese pueblo. Dice, y obedeciendo a Siquem y Hamor su padre, todos los que salían por la puerta de su ciudad, todo varón, todo el que salía por la puerta de su ciudad era circuncidado. Mire, aquí no hubo voz de protesta. A todos les gustó, ¿qué cosa? La oferta, por la cual muchos son arrastrados por la oferta que ofrece el mundo. Vamos a ver qué pasa, verso 25. Pero sucedió que al tercer día, o sea que ya se habían circuncidado todos, ¿sí? Al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Tremendo. Miren, vemos acá algo interesante. Dice que ellos toman su espada. Podemos decir que Simeón y Leví se percataron de que no existía posibilidad de rescatar y liberar pacíficamente a Dina. No la habían entregado. Pese a de que ellos, ¿verdad?, se circuncidaron, no la entregaron. Ella seguía secuestrada, ¿sí? Ellos la mantenían secuestrada, estaba en sus dominios. Y ellos, vemos acá que estos hombres de la ciudad apoyaron la actitud del violador, porque era hijo del gobernador, era una ciudad acostumbrada a tomar mujeres, y no es que se circuncidaron porque querían ser parte del pueblo hebreo, se circuncidaron porque querían sus posesiones, sus riquezas, porque querían los bienes de Israel. Lo que pasa en mucho pueblo en este tiempo. Piensan que, porque hoy ya no hay una circuncisión física, la palabra nos dice que es la del corazón. Y muchos creen que, listo, yo vengo ya a ser parte del pueblo hebreo porque quiero que el Dios de Abraham me bendiga, porque quiero las promesas del Dios de Abraham. El Padre conoce las intenciones del corazón. Estos hombres no tenían el más mínimo interés de adorar al Dios de Abraham, ¿sí?, ni al Dios de Jacob. Ellos lo que querían era la riqueza de Israel, ¿sí? Estos hombres estaban alrededor de la casa de Hamor custodiando a Dina. No permitían que nadie se la lleve, ¿sí? Ellos eran cómplices del secuestro de Dina, ¿sí? Entonces, estos hermanos de Dina optan por rescatarla. Pero ese rescate va a ser a través de espada, a través de muerte. Y dice que era el tercer día, cuando los varones sentían ese dolor tremendo, estaban débiles, ¿sí? La ciudad estaba desprevenida. ¿Por qué? Porque nadie estaba cuidando la ciudad, porque estaban con un dolor. Y esto nos lleva a mirar que cuando alguien, ¿verdad?, que custodia una ciudad, por decirlo así espiritualmente, en una casa, ¿cómo sería la forma de custodiar una casa? A través de su oración. Pero si hay debilidad espiritual, ¿cómo usted va a cuidarla? ¿Cómo usted va a resguardarla? Va a estar desprevenida. Entonces, esta ciudad estaba desprevenida porque había un dolor en ellos, ¿sí? Estaban pasando ese momento de dolor.
La ciudad estaba sin resguardo. Los varones estaban todos circuncidados. Y esto hace de que Simeón y Leví lleguen y maten a todos los hombres de Siquén. Empiezan por todos los varones. ¿Sabe cuál era el objetivo de Simeón y Leví? Recuperar a Dina. Ese era el objetivo de ellos. Y fueron primero por los que resguardaban la casa donde estaba secuestrada Dina. No fueron primero por el gobernador ni por su hijo. Tuvieron que matar primero a los que cuidaban, a los que custodiaban la casa. ¿Sí? Primero también vemos que ellos no llegaron al acuerdo de matrimonio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos no entregaron a Dina, ¿sí? Y los otros no esperaron a que ocurra el matrimonio. Para Simeón y Leví, en su corazón había venganza. Y para Siquén y Amor, en su corazón había interés por lo que tenía Israel. ¿Sí? Entonces miremos algo tremendo acá. Verso 26. Y Amor y a Siquén, su hijo, los mataron a filo de espada y tomaron a Dina de casa de Siquén y se fueron. Los últimos en matar fueron a Amor y a Siquén, es decir, los que estaban en el palacio de Amor, los que estaban allí con Dina. Sí, terminaron con ellos a filo de espada. Eran los últimos que quedaban en casa con Dina. ¿Rescataron a Dina? Sí. Y mire qué más dice, verso 27. Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos. O sea, no solamente rescataron, aquí ya vemos cómo fue una batalla. Vinieron a los muertos y saquearon la ciudad, por cuanto habían amancillado a su hermana. Tremendo. Ellos justificaron el homicidio, pero no solo porque supuestamente mancillaron a Dina, pero aquí hicieron algo, también robaron. Fueron a donde estaban los muertos, ¿sí? A sus casas, por decirlo así, y ellos van y toman, porque dice saquearon la ciudad, es decir, robaron. Y ya vamos a ver más. 28. Tomaron sus ovejas, vacas, asnos y lo que había en la ciudad y en el campo, y todos sus bienes, y llevaron cautivo a sus niños y mujeres, y robaron todo lo que había en la casa. ¿Será acaso que esto fue permitido por el Abacadosh? ¿Será acaso que eso es lo que quiso el Padre? Miremos todo lo que desencadenó una salidita, salirse fuera del cobijo. Y esto nos hace mirar a nosotros que un pequeño descuido desencadena un gran derramamiento de sangre. Y no solo eso, ¿sí? No solamente eso. Ellos usaron la señal de pacto para llevar a cabo su vileza, pisoteando lo kadosh. Cometieron asesinato, robaron lo que era posesión de los muertos, porque mataron a los varones, pero ahí estaban sus mujeres y sus niños. ¿Y qué hicieron con eso? Se los llevaron como esclavos. Recordemos qué significa alma, esclavo. Saquearon la ciudad, se llevaron todo. Se llevaron ovejas, vacas, asnos, se llevaron cautivos, niños, mujeres, los llevan como esclavos. Se robaron todos los enseres de la casa. Tremendo. Claro está, no solo lo hizo Simeón y Leví, ¿no? Porque los dos solos no podían hacer todo esto. Ellos dirigían a todo el pueblo para que lo hagan. ¿Ellos eran los responsables directos? Sí. Y eso nos lleva a ver que no porque un líder te lleve a hacer algo es porque esté haciendo lo correcto. Aquí Simeón y Leví estaban liderando algo que no fue enviado a hacer por el Padre. Estaban liderando algo que el Padre no los mandó a hacer. Qué tremendo esto, ¿cierto? Y Simeón y Leví posiblemente pensaron que el Eterno había bendecido sus planes asesinos y que tuvieron éxito porque tenían botín. El Todopoderoso jamás va a aplaudir la venganza. Jamás. No es justificable. Las consecuencias a causa de salir fuera de los perímetros permitidos de la Torá siempre serán dolorosos para muchos, no solamente para una persona. ¿Sí? Aunque ellos llevaron ovejas, vacas, asnos, aunque llevaron de todo, eso no era el plan
ni el propósito del Abba Kadosh. Hasta aquí el padre no hablaba, no decía nada. ¿Sabe por qué? Porque nuestro Abba Kadosh permite que el hombre se mueva en sus emociones cuando no le consulta qué hacer, cuando no le consulta qué decisión tomar ante tal o cual situación. Cuidado, nos dejamos mover en emociones. Cuidado, nos dejamos mover por el alma. Mire que esto no fue liderado por Jacob. Jacob meditó en todas las cosas, pero sus hijos se levantaron. Sus hijos fueron los que actuaron con violencia, con vileza, que es matanza y masacre. Jacob no estaba al frente de esta matanza, porque él pensó, meditó, y él dijo, Dina salió fuera del perímetro establecido por el Abba Kadosh. Verso 30. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví, me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo, el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán y seré destruido yo y mi casa. ¿Sabe qué vemos acá? Algo interesante que me ponía a pensar es que Jacob no reprochó la actitud de sus hijos. Es que Jacob, lo primero que menciona acá es que él estaba preocupado por la actitud que iban a tomar los vecinos o los de los otros pueblos que estaban alrededor de él. Dijo, ahora me vendrán a atacar. Jacob estaba preocupado, ¿sí? Jacob estaba preocupado que las naciones vecinas los ataquen por este hecho. Tremendo. Eso era lo que le preocupaba. A Jacob solo le preocupaba por sí mismo. Aquí no veo que Jacob se preocupó por la justicia del Todopoderoso. ¿Sí? Ante todos esos acontecimientos que provocaron sus hijos, muerte, saqueo de esas personas inocentes. Aquí estaba actuando como Jacob y no como Israel. Más preocupados estaban que los vecinos de alrededor, ¿qué dirán? Y no por el acontecimiento. Estaba justificando. ¿Qué dirán ahora? Es como lo mismo cuando una persona dice, ay no, solo me señalan, o qué pasará, o qué dirán, y no estamos mirando qué perjuicio hemos causado a los otros. Jacob no miró los perjuicios que trajeron sus hijos, a gente inocente. ¿Qué culpa tenían los de esa tierra? Ellos fueron influenciados también por su líder. ¿Sí? Y eso nos muestra en este tiempo que hay muchos que cometen pecado y solo miran por ellos mismos y no se dan cuenta de todo el daño que han causado y que deberían estar preocupados por pedir perdón delante del Creador. ¿Sí? Seguramente se necesitaba acá que la conciencia le hable a Jacob, porque su conciencia le hubiese dicho, Jacob, deja de justificarte. ¿Sí? Fuiste tú quien trajo esos problemas por tu naturaleza engañosa. Tus hijos vieron tus engaños. Pusiste un mal ejemplo delante de ellos. Ellos te oyeron mentir delante de Saúl en Peniel. Cuando tú le dijiste que ibas a ir a un lugar, que lo ibas a seguir, y cuando tú te fuiste para otro, le mentiste. Tremendo. Porque su conciencia al menos le hubiese hablado. Ellos le pudieran haber dicho, su conciencia le pudo haber dicho, tú buscaste esto, tú te quedaste aquí en esta tierra cuando Dios no te dijo acá. Dios te dijo, avanza a la tierra de tus padres, pero tú te quedaste en Siquén. Tú eres responsable de esto, porque tú tenías que haber hecho conforme a la instrucción del Creador, no conforme a la motivación de quedarte frente a la ciudad. Tú eres el primero, que eres el responsable de esto. ¿Sí? Entonces, ¿qué le dijeron los hijos? Dice el verso 31. Ellos respondieron, ¿había él de tratar a nuestra hermana como una ramera? Tremendo. Ellos justificaron el asesinato, el robo, todo aquello, porque dijeron, no, es que trataron mal a nuestra hermana. La trataron como una ramera. Tremendo.
Si nosotros analizamos la palabra ramera desde la perspectiva hebrea en el Strong, ramera significa muy bien alimentado y por lo tanto desenfrenado. Eso significa ramera, muy bien alimentado, desenfrenado. Significa cometer adulterio, cometer idolatría. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel es la esposa. Significa fornicación, adulterar, apartar, cesar, dejar, fornicar, fornicario, infiel, prostituir. ¿Por qué cree que se dice Rahab la ramera? Porque fue, ¿sí?, aquella que era idólatra. Entonces miremos todo lo que viene a desencadenarse. No es que Jacob habló a sus hijos el mal que hicieron a esa tierra que quizás a donde ellos llegaron a vivir y que nunca les habían hecho nada, que no los habían tratado mal, pero una salidita de una persona del campamento de Jacob trajo grandes consecuencias. Y vamos a ver qué pasó más adelante, qué consecuencias vino específicamente para Simeón y para Leví. ¿Sí? Entonces, vamos a ver en la próxima semana qué pasa, porque hasta aquí no oímos que el Creador le haya dicho algo, ¿sí? Mire, el Padre siempre va a dejar que el hombre haga lo que su corazón ya tiene motivación. Aquí ellos hicieron lo que quisieron, no porque el Dios eterno lo aprobó, no porque el Dios eterno estaba permitiendo la masacre, la matanza y la vileza que hicieron. Nosotros tenemos que ponernos a pensar, hermanos. Una salida fuera de la cobertura de la Escritura, una salida fuera del cobijo, como dice Salmo 91, va a traer muerte. ¿Sí? Quizás muchos dirán, no, muerte natural ya no hay, pero va a traer muerte en todas las áreas. Va a traer consecuencias, no solamente a su vida, sino también a la familia, a los que están a su alrededor. Tengamos mucho cuidado, no solamente vea esta enseñanza como la joven Dina, como para una joven o un joven, también es para alguien que está haciendo ese retorno a ser el pueblo de Israel. Esto nos enseña primero por qué Jacob era responsable, porque él recibió una instrucción y no la hizo tal como la recibió. Él se quedó en Siquem, un lugar a donde el Creador no le dijo que se quedara. Es por eso que necesitamos nosotros escuchar, Shema, escuchar y obedecer la instrucción tal como el Creador nos da, no a medias. Es cierto, Jacob salió de la casa de Labán, porque así fue la instrucción del padre, pero tenía que ir a donde el padre le dijo, no a donde él le parecía correcto. Es por eso que vienen las consecuencias. No solamente miremos que esto trajo afectación a Jacob, sino acá vemos que es a todo un campamento. Muerte, derramamiento de sangre, robo, saqueo. Y vamos a ver la semana que viene qué más ocurre. Que esta enseñanza haya sido de mucha edificación para sus vidas, amada familia. Y oremos porque podamos permanecer firmes en esos caminos de nuestro Abacadosh, que podamos echar raíces, que podamos estar como esa palmera, plantados junto a corrientes de agua, esas corrientes de agua que es la Escritura, ¿sí? Que podamos ser esos árboles que demos fruto en su tiempo, esos árboles que su hoja no caen, sino que estamos firmes, edificados en él. Oremos para que podamos permanecer siendo ese Israel, guiados por la palabra de nuestro Padre eterno. Un fuerte abrazo, Shabbat, Shalom para todos. Que el eterno Dios de Israel continúe bendiciendo sus vidas. Shalom, Shalom.